En esta clase continuaremos hablando de criterios que nos sirven para saber si una serie formada por términos positivos o al menos no negativos, es decir, mayores o iguales a cero, converge. De hecho, este criterio de la integral, pues es el último que vamos a revisar. Ya habíamos comentado un poco sobre este criterio, pero bueno, vamos a verlo con más calma hoy. Todavía no estaba completamente demostrado. Entonces, la demostración que hicimos en varios minutos vamos a revisarla nuevamente, pero vamos a formalizar un poco más este último paso que nos va a servir para revisar algunas cosas de sucesiones. Entonces, ¿qué es lo que decía este último paso? Yo tenía pues, este límite de la integral desde 1 hasta m más 1. Esa integral pues sería lo que está marcado aquí en azul. Y bueno, sabíamos que el límite cuando m tiende a infinito, tomando m en los naturales, sí existe. Y entonces a partir de ahí, lo que decíamos es que esta serie, perdón, esta integral impropia desde 1 hasta infinito de la función f converge. Si lo ves aquí en la gráfica, bueno, tienes aquí el m más 1, si tomas una m más grande, pues lo único que va a suceder es que estás tomando un área mayor. O sea, aquí se forma una sucesión creciente porque la función es positiva. Entonces, nuevamente, si tomas la siguiente m, pues estás considerando esta área hasta aquí. Y bueno, en el dibujo, pues parece que este límite de las integrales desde 1 hasta m más 1, o hasta m si quieres ponerlo, porque son naturales, va a ser igual a la integral impropia desde 1 hasta infinito, porque vas a cubrir pues, todo el intervalo. Pero bueno, aquí sí se va a cumplir esto. Esta no es una propiedad que se cumpla siempre. Entonces vamos a revisar qué es lo que utilizamos para pasar de aquí, de límite como de sucesión, a esto que sería un límite de funciones. Primero, ¿por qué no se cumple siempre? Pues yo puedo tener una función similar a seno o coseno que haga algo así. O sea, que vaya oscilando de la misma forma. Y por ejemplo, que en estos números, bueno, que sea una función de periodo 1, que en estos números valga 0. Si esta es la función f y tomas la integral desde 1 hasta cualquier número natural, ¿cuánto vale esta integral? O sea, pensando que las áreas de arriba y abajo son las mismas, aunque en el dibujo no haya salido así. Cero. Ajá, 0, porque en cada intervalo entre dos números naturales, la integral valdría 0 al cancelarse las áreas positiva y negativa. Entonces, esta integral pues siempre valdría 0 si tomo m en los naturales. Y entonces de aquí lo que tendría es que si tomo el límite, nada más considerando m en los naturales, pues es el límite de la sucesión constante 0, y esto valdría 0.
Pero si yo tomo la integral desde 1 hasta cualquier número real mayor que 1 y consideramos este límite, o sea, la definición de integral impropia, pues este límite no existe. ¿Sí? Porque si tú tomas un número b que sea entero, la integral desde 1 hasta b vale 0, pero luego pues la función se vuelve positiva aquí porque está sumando esta área positiva, luego va disminuyendo hasta volverse otra vez 0, y así continúa. O sea, si yo grafico esta función, la integral desde 1 hasta cualquier número real, lo que obtendría pues es una, vamos a ponerlo aquí, si f mayúscula la consideramos como la integral desde 1 hasta x de f de t de t, como se vería esta gráfica, a ver si medio sale. Pues la integral de 1 a 1 vale 0, después decía que hasta aquí, hasta 1.5 estaría sumando áreas positivas, entonces esto pues va a crecer hasta cierto punto, y luego va a ir decreciendo hasta que en 2 ya vale 0, y después nuevamente esto crece al sumarle el área positiva que está después del 2, decrece hasta que vuelve a valer 0 en 3, y así se vería la gráfica de la función f mayúscula. O sea, esta integral cuando b tiende a infinito, pues su límite no existe porque también va a estar ahí oscilando. Entonces, en general, pues no es equivalente que el límite cuando tomo nada más naturales exista a que el límite cuando tomo cualquier número real exista, al hacer que b tienda a infinito. Pero en este caso sí. O sea, vamos a decir cuáles son las condiciones que utilizamos para llegar a que estos límites en realidad sí son iguales para la función que estamos considerando arriba. O sea, para la del criterio de la integral. Entonces, antes de escribir los lemas que vamos a utilizar aquí, ¿alguna pregunta de esto? Todo bien. ¿Por qué era que el límite de b cuando tiene infinito de la integral no existe? O sea, si tú calculas la integral de 1 hasta b para b mayor o igual a 1, la función tendría este comportamiento. Entonces, cuando b tiende a infinito, pues no te estás aproximando a un número real, ¿no? Siempre está oscilando entre 0 y el área de aquí arriba. Ah, ya, ya, gracias. Sí, algo similar a lo que sucede, por ejemplo, con seno de 1 entre x, que cuando te aproximas a 0 por la izquierda o por la derecha, pues tampoco existe límite porque también tienes una oscilación. O al límite, no sé, de seno de x, cuando x tiende a infinito, pues va a suceder algo así, nada más que oscilando entre -1 y 1. Bueno, entonces esto se los quería comentar también porque pues en el parcial 2 creo que a muchos les quedó como que esa idea de que si una integral impropia diverge se tiene que ir a infinito o a menos infinito, y en sus exámenes les comentaban que eso no era cierto. Entonces, esta integral, por ejemplo, la de una función de este tipo, es justo pues, un ejemplo de los que les mencionaban los ayudantes cuando les calificaron y les decían eso de que, o sea, la integral para esta función de arriba, de 1 hasta infinito, de la función f diverge, o sea, porque el límite no existe,
pero pues no, el límite no es infinito ni menos infinito. O sea, diverge porque esta integral, sus valores van oscilando. Nunca se aproxima a un número fijo. Entonces, cualquier función que tengas de este tipo, su integral impropia no va a converger porque las áreas siempre van a tener este comportamiento, pero no se va a infinito ni a menos infinito. Entonces, bueno, regresando a... Vamos hasta arriba. Con sucesiones y funciones pasa algo similar, ¿no? O sea, si tú tienes una función nuevamente como de este tipo, aquí el límite de esta función cuando x tiende a infinito no existe. Otra vez por la oscilación. No hay una altura a la cual la función, bueno, la gráfica de la función se vaya aproximando a partir de cierto número real. Pero si, por ejemplo, estos fueran números enteros, positivos, por ejemplo, que aquí estuviera 1, 2, 3, 4, etcétera, sí podría suceder que si tomo la sucesión nada más con naturales, f de n, que esta sucesión converja. O sea, nos vamos a poner un poco más decente esta gráfica. Entonces, imaginemos que mi función es similar a la anterior. Es algo parecido a seno, pero multiplicado por por alguna constante ahí en el argumento para que aquí pase por los números enteros positivos. Entonces, si tomo la función completa, la función f, esta función su límite no existe cuando x tiende a infinito, pero el límite cuando n tiende a infinito de f de n otra vez es cero. Porque aquí coincide que en los naturales, pues la función siempre es constante. Entonces, en general, si yo quiero calcular el límite de una función cuando x tiende a infinito, no es suficiente con fijarme nada más en los valores de la función en los naturales, ¿no? Pero si la función es monótona, estos límites sí van a coincidir. Esto, ¿cómo se vería gráficamente? Vamos a quitar este pedazo. Pues si, por ejemplo, yo dibujo una función creciente, donde el límite sí exista, por ejemplo, que esta sea la función f, entonces, no importa qué puntos tome, en este caso estoy tomando las imágenes de los enteros positivos, esto como sucesión sí se tiene que aproximar exactamente al mismo límite. Entonces, cuando la función es monótona, sí sucede que basta con que tomes las imágenes de los naturales o la sucesión que tú quieras para calcular el límite. Entonces, este pues es un lema que tiene que ver con
cálculo 1 y sucesiones. No sé qué tan buena idea sea demostrarlo en este momento. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo pendiente. Ya dependiendo de cómo avancemos con lo demás de esta clase, pues vemos si lo demostramos. Pero entonces, bueno, esto sucede con funciones monótonas. Algo que es corolario de este lema, pues es lo que ya tiene que ver con el criterio de la integral. Entonces, en el criterio de la integral tenía una función positiva y decreciente. Entonces, lo que quiero ver ahora, utilizando el lema anterior, es que el límite, cuando b tiende a infinito a esta integral, es decir, lo que definimos como integral impropia, puede ser calculado o es igual a límite solamente considerando naturales, o sea, límite como sucesión. Entonces, esto es lo que usaríamos ya para lo del criterio de la integral, porque nosotros llegamos a un límite de este tipo, y eso pues ya sería el valor de la integral impropia. Entonces, este lema sí vamos a demostrarlo de una vez. Nuevamente esto ocurre siempre que alguno de estos límites exista. Entonces quiero usar el resultado anterior. El resultado anterior me dice que si la función es monótona, bueno, si tienes una función monótona, entonces tienes la igualdad entre límite como función y límite como sucesión, evaluando nada más en los naturales. Entonces vamos a intentar probar este lema. Voy a considerar f mayúscula definida en 1, infinito. Y la vamos a definir como, pues, usualmente lo hacíamos en el teorema fundamental del cálculo, la integral desde 1 hasta x de f de t. Entonces, como la función es positiva, bueno, aparte es decreciente, pero creo que solamente necesito el hecho de que sea positiva. Entonces, esta función, la de la integral, debe ser creciente. O sea, si tú tomas x menor que y, la integral desde 1 hasta x tiene que ser menor o igual que la integral desde 1 hasta y. Entonces eso, pues vamos a hacer una mini prueba de que esta función va a ser creciente porque la f minúscula es positiva. Entonces, vamos a considerar dos números en el dominio de la función, tales que x es menor o igual que y. Entonces, lo único que necesito argumentar aquí es que el área que voy a sumar aparte, o sea, la que va desde x hasta y, es mayor o igual a 0. Bueno, pero eso es porque f de t, vamos a ponerle, es mayor que 0. Le voy a dejar en mayor o igual.
O sea, la función es positiva en todo el dominio de la función, en particular entre x y y. Entonces tendríamos que la integral desde x hasta y también es mayor o igual a 0. Y de aquí ya puedo comparar la integral desde 1 hasta y. Esa primero la puedo separar como la integral desde 1 hasta x. Más la integral desde x hasta y. Pero como este término es mayor o igual a 0, pues entonces la suma va a ser mayor o igual que la primera integral. Nada más estoy añadiendo esto, que ya dije que es mayor o igual a 0. Y ya en términos de la función, pues esto es la función f mayúscula evaluada en y. Y estamos diciendo que es mayor o igual que la función f mayúscula evaluada en x. Entonces con eso ya tenemos que esta función, lo de la integral, pues es una función creciente. O sea, es monótona. Y como es monótona, pues el lema anterior ya te dice que es equivalente sacar el límite como función o como sucesión. Vamos a poner como f mayúscula es monótona. Por el lema anterior. Lo que te decía el lema anterior es que el límite de la función f mayúscula cuando x tiende a infinito, esto es como función, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, como sucesión, de la función evaluada en los naturales, en cada n. Y ya lo que quedaría, vamos a ponerlo esto por acá, para que no ocupe tanto espacio. Es este f mayúscula, pues es la integral desde 1 hasta x. Estoy diciendo que límite cuando x tiende a infinito, de la integral desde 1 hasta x, de f minúscula, es igual al límite cuando n tiende a infinito, de la integral desde 1 hasta n, sí, porque esto nada más es la función que definimos aquí arriba, evaluada, pues en x se queda así, y aquí sería en n, pero esta parte de aquí, pues ya es tal cual la definición que tenemos de integral impropia. Y bueno, todo esto sucede siempre que alguno de estos límites exista, como decía el lema. Bueno, preguntan que si puedo repetir la parte en la que vemos que f es creciente. Sí, solamente, a ver, la f mayúscula la definimos como la integral desde 1 hasta x. Entonces quiero ver que si x es menor o igual a y, entonces la integral desde 1 hasta y es más grande que la integral desde 1 hasta x.
Para eso, pues nada más me fijo primero en que la parte en que difieren es la integral desde x hasta y, es lo que voy a agregar para obtener el área más grande. Entonces, si tomo x menor o igual a y, nada más digo que la función f minúscula por hipótesis es mayor o igual a 0. Entonces, la integral, siempre y cuando tomes el intervalo con los límites de menor a mayor, pues también te queda mayor o igual a 0. Y ese es el término en el cual difieren estas dos. O sea, lo único que pongo es que la integral desde 1 hasta y la puedo separar como esta suma de dos integrales. Este término mayor o igual a 0. Si lo quito, pues me queda que toda esta suma es mayor o igual que el primer término. Sería como si lo estuvieras comparando con 0 del lado derecho. Y ya en términos de la función, pues es que esta es la función f mayúscula evaluada en y, y esta es la función evaluada en x. Entonces con eso ya estaríamos diciendo que f mayúscula es creciente. Que tomamos x menor o igual a y probamos que f de x es menor o igual que f de y. ¿Tienen alguna otra pregunta de este lema? Entonces, de hecho, aquí solamente utilizamos que la función es mayor o igual a 0. Entonces, aquí podría hasta... O sea, solamente vamos a ocupar el lema en lo del criterio en la integral, pero si yo le pongo solamente no negativa, pues esto sigue siendo válido. Porque fue lo único que utilizamos para probar que la función es la f mayúscula, la que mide, la que calcula la integral, es creciente. Solo esta parte. Entonces, ahora que ya tenemos esta igualdad entre el límite como función, o sea, la integral impropia, y el límite como sucesión, vamos a regresar a lo del criterio de la integral. Entonces, este criterio pues me ayuda a calcular muchas pero muchas series, a ver si convergen o divergen. Porque lo único que tengo que hacer es como que comparar esto, cambiarlo por, en lugar de n, ponerle x, ver si la integral impropia converge o diverge, y el criterio de la integral me dice que esa convergencia pues es equivalente a la convergencia de la serie. Entonces, ¿qué dice el criterio? Tienes una función definida de 1 a infinito en ese intervalo. Esta función es positiva y decreciente. Y si tomo a n igual a f de n, para cada n en los naturales, es equivalente que la serie converja de los términos a n a que la integral impropia converja. Entonces ahí habíamos visto que gráficamente pues están comparando las áreas. La integral impropia representa el área debajo de la curva que está en verde. La serie completa desde n igual a 1 serían los rectángulos que están en rojo. Vamos a ponerlo por acá. Porque el primero pues tiene base 1 y altura A1. Es el primer término. Después este tiene área A2, A3 y así. Entonces todos los rectángulos representarían la suma desde k igual a 1. Entonces la prueba se basa en que
Si esta serie converge, pues la integral como está por debajo también tiene que converger. Y si la integral converge, la serie a partir del 2 que está por debajo de la integral tiene que converger. Pero pues si le agrego el primer término, eso no afecta a la convergencia. Fue un resultado que también vimos. Entonces vamos a revisar qué es lo que llevamos de la prueba. Tenía que, como la función es decreciente, entonces en el intervalo desde n hasta n+1, el máximo se alcanza en f de n, o sea, a la izquierda, y el mínimo a la derecha, ¿no? Porque la función decrece. Entonces eso, pues es lo que dice esta desigualdad, y todas las x intermedias pues quedan aquí. Pero f de n es a n, f de n+1 es a n+1, nada más son los nombres que les dimos. Y de aquí si integro en el intervalo desde n hasta n+1, la desigualdad se preserva, pero estas son integrales de constantes, entonces nada más me queda la constante a n por la longitud del intervalo que es 1, y acá también con a n+1. Y esto, pues visualizado acá, sería que a n+1 representa el área de este rectángulo. Eso está por debajo de la integral, y por arriba de la integral está a n, ¿no? Entonces ya tenemos esta desigualdad y aparte los términos son positivos. Si tomo n fija, esto de aquí adentro es un número real, que es una integral definida. Entonces aquí tengo 3 sucesiones y puedo aplicar ya para concluir la demostración el criterio de comparación, porque son series de términos positivos. Entonces, si yo supongo primero que la serie de AN converge, por comparación, tendría que esta serie también converge, pero esta serie de aquí, si la desarrollamos, voy a ponerle aquí, notemos. Esta es la serie que ya sé que converge, son una serie de números reales, reales positivos. Y si quiero calcular el valor de la suma, pues esto es el límite cuando m tiende a infinito de la suma desde n igual a 1 hasta m de estas integrales. Entonces, aquí en este paso nada más estoy cambiando la suma hasta infinito por su definición como límite. Esta suma, que ya tiene solamente m términos, pues la puedo desarrollar así para darme cuenta que como los intervalos pues se van pegando, esto sería igual a la integral desde 1 hasta m+1, ¿no? Que la última integral que tengo es cuando sustituyo n igual a m. Entonces, toda esta suma se convierte en una sola integral. Y yo ya sabía que esta serie converge, es decir, que este límite existe. Pero este límite, por el lema que acabamos de ver, pues es igual al límite como función. Es decir, a la integral
impropia. Entonces, como yo ya sé que esta serie sí converge y es igual a este otro número, pues la conclusión es que la integral impropia también converge. Entonces, esa es la prueba de la ida. ¿Hay alguna pregunta aquí? Entonces, este paso es el lema. O ya no sabemos qué estamos haciendo a estas alturas del semestre. Bueno, vamos con el regreso. Vamos a dejarlo más abajo. Entonces, para el regreso, lo que voy a... Bueno, al final sí hubo preguntas. Sí, ¿por qué cambió de m+1 a b? O sea, este de aquí, vamos a ponerlo un poco más a la izquierda. Esto lo cambié usando el lema que mencionamos antes. O sea, porque aquí, en este límite de integrales, la m es un número natural. O sea, este es el límite como sucesión. Aquí al inicio había comenzado con una serie, entonces eso representa el límite de una sucesión de estas sumas, que se convirtió en una sola integral. Entonces esto es límite como sucesión. Y lo que decía es que, pues, en general no es equivalente que este límite exista tomando nada más naturales a que el límite con b en los reales exista. Pero el lema me garantiza que en estas condiciones sí puedo hacer eso. Porque tenía una función positiva. Lo que, es lo que me decía el lema de aquí. Si tengo una función no negativa, entonces puedo cambiar de límite como función a límite como sucesión de esta integral. Y es lo que estamos haciendo en este paso, ya nada más para llegar a la definición de integral impropia. Bueno, la otra pregunta. Aquí cuando tomo m en los naturales, pues es lo mismo poner m+1 o m, porque, o sea, como sucesión no son los mismos términos, pero yo sí sé que en general el límite de cualquier sucesión es igual al límite de an+1, que sería esto, o en general el límite de la sucesión empezando en el término que tú quieras.
Esto el semestre pasado le llamábamos, era una cola de la sucesión. Entonces estos límites siempre son iguales. No importa si tomas m o m+1 aquí arriba. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a continuar con el regreso. Bueno, si hay más preguntas. Se me fue el internet, pero no hay duda de este paso donde está la suma de las integrales al de abajo. Pues aquí estamos usando la propiedad de que la integral se puede separar en intervalos. O sea, la integral de 1 hasta 2 más la de 2 hasta 3 es igual a la integral de 1 hasta 3. Y si eso lo aplicas una cantidad finita de veces, estas integrales, que son de intervalos que se van pegando, son iguales a una sola integral que empieza desde 1 hasta m+1. Entonces vamos a poner aquí. Bueno, si hay alguna otra pregunta, pues pueden hacerla mientras escribo esto. Vamos a suponer ahora que la integral es la que converge. Entonces, si la integral converge, yo sé que el límite cuando b tiende a infinito de 1 hasta... Ay, 1 hasta infinito no. 1 hasta b. Este número existe y es igual a el límite como sucesión. Bueno, vamos a ponerle la misma m. Entonces, esto de hacer doble uso de un símbolo, pues no es la primera vez que lo hacemos. O sea, con las integrales también. Lo hacíamos con las integrales impropias porque cuando escribimos una igualdad de este tipo, la integral desde 1 hasta infinito es un número real, si es que este límite existe. Entonces aquí estoy viendo este símbolo todo completo como un número real, pero acá cuando digo que converge, es como si yo dijera, supongamos ahora que 5 converge, ¿no? Entonces también aquí había doble uso, así como el que estamos haciendo con lo de las series. Pero bueno, regresando acá, ya sé que esta integral impropia converge, entonces este límite sí existe. Y por el lema, es igual al límite si yo lo tomo nada más con números naturales. Entonces este límite también existe. Ahora, ¿cómo utilizo la desigualdad que tenía arriba? Vamos a ponerla por acá. Como yo sé que esto sucede, bueno,
para toda n en los naturales, pues si la serie de lado derecho converge, bueno, esto otra vez es mayor que 0, puedo garantizar que la serie del lado izquierdo converge por criterio de comparación, pero esta serie ya habíamos visto a que es igual. Vamos a ponerle aquí. O sea, el límite cuando m tiende a infinito de estas integrales pues ahora estas integrales las puedes separar como, o sea, la integral desde 1 hasta 2 y así hasta que llegues a la integral desde 1 hasta, perdón, desde m-1 hasta m. O sea, esto es igual al límite de una suma de integrales desde n igual a 1 hasta m-1. Entonces yo ya sé, yo estoy suponiendo que la serie converge, entonces este límite sí existe, porque es igual al valor de la integral, lo que pusimos aquí arriba. Y entonces, como el límite de aquí existe, que es lo mismo que la serie, aquí nuevamente, pues, no pasa nada si tengo suma hasta m-1, porque es el límite cuando m tiende a infinito, entonces aquí el natural m-1 también tiende a infinito. Estoy tomando la suma de todos los términos. Entonces lo que sé es que si esta serie converge, perdón, si esta integral impropia converge, este límite existe, y entonces esta serie también converge. Y ahora sí puedo utilizar comparación, porque ya sé que la serie de estos términos converge, entonces la serie menor también tiene que converger. Entonces la conclusión es que la serie de a n más 1, desde n igual a 1 hasta infinito, converge. Aquí esta serie pues empezaría en el segundo término, en A2. Pero pues si esta serie a partir del 2 ya converge, eso es equivalente a que la serie completa converja por un resultado que hayamos visto, que una cantidad finita de términos pues no influye en la convergencia.
Entonces aquí nada más voy a poner que esto pues es por la igualdad de arriba, la integral que ya sé que existe, dijimos que es el límite de las integrales tomando m en los naturales, y esto se convierte en el límite de una serie, o sea, en la suma de los términos que están aquí. Y ya por comparación, esta serie de los términos a n más 1 también converge, y por lo tanto la serie completa. ¿Hay preguntas de esta parte? Todo bien. Bueno, ahí comentan que el regreso estuvo más tranquilo. Espero que el regreso a clases presenciales también esté más tranquilo. Sí, para los foráneos que no les gusta la Ciudad de México, pues he conocido muchísimos que llegan así con ese sentimiento de que la Ciudad de México no les agrada por muchas razones y que supuestamente nada más vienen a estudiar y se regresan o quién sabe qué cosas dicen y al final ya les termina encantando esta ciudad y se quedan de por vida. Entonces seguramente la mayoría de los que están en esa situación así les va a pasar. Entonces ya tenemos demostrado ahora sí completamente el criterio de la integral y vamos a utilizarlo para probar la convergencia de algunas series. Entonces la serie que quiero ver cuando converge o diverge es la de 1 entre x a la p. Bueno, más bien n a la p vamos a poner. Esta incluye a la serie armónica cuando p es igual a 1, la de 1 entre n cuadrada, que es la que habíamos mencionado en algún momento, y en general pues, son las series de este tipo. Entonces, para calcular, bueno, para saber si esta serie converge o diverge, dependiendo de cuánto valga p, la función que tengo que considerar es f de x igual a 1 entre x a la p. Entonces, esta función, pues la vamos a definir en el intervalo 1, infinito. Entonces, para poder aplicar el criterio de la integral, necesito ver si esta función realmente es decreciente y positiva. Ya después, pues calcular su integral.
Entonces, f de x es x a la menos p. Pues esto sería e a la menos p por logaritmo natural de x. Entonces, como es una exponencial, pues esta función sí va a ser positiva. Para cada x en el intervalo 1, infinito. Y de hecho podría definirla pues para toda x positiva. Entonces ya sé que la función f de x sí es mayor que 0. Ahora vamos a ver si realmente es una función decreciente. Entonces voy a tomar x y y en el intervalo 1, infinito. Tales que x es menor o igual que y. Entonces, para llegar a esta función, lo primero que tendría que hacer es aplicar logaritmo. Logaritmo, si es una función creciente, entonces tengo que logaritmo de x es menor o igual que logaritmo de y. Y luego tengo que multiplicar por menos p. Entonces, para que esta desigualdad, pues quiero que se invierta, porque lo que quiero probar es que la función es decreciente. Entonces, lo que necesitaría es que se esté multiplicando por un número pues, negativo. O sea, que menos p sea negativo. Bueno, vamos a ponerle aquí menos p. Entonces, si menos p fuera negativo, esta desigualdad sí se va a invertir. También si fuera cero, aunque me quedaría cero de ambos lados. Y en este caso, pues, p igual a 0 no me interesa mucho, porque tendría n a la 0, que es 1, y ya es la serie de unos, que esa pues diverge a infinito. Entonces el caso de p igual a 0 no nos interesa. En este caso lo que necesito para que suceda esto es que p sea mayor que 0. Aquí vamos a ponerle p menor que 0. Entonces, para poder utilizar el criterio de la integral, necesito que la función sea decreciente. Por eso vamos a considerar la p mayor que 0 para tener este paso. Y ya cuando aplico la exponencial si es una función creciente, entonces se preserva la desigualdad. Y esto pues ya es f de x y f de y. Entonces, si tomo el número p como un real mayor que 0, tengo que f si es decreciente. Entonces, lo que me dice el criterio de la integral, ya con estas condiciones, es que la serie de 1 entre n a la p converge si solo si la integral impropia desde 1 hasta infinito de 1 entre x a la p
converge. Sí, porque aquí le habíamos puesto AN, pero ese AN nada más es la función evaluada en los naturales. O sea, lo que les decía que es cambiar la X por N. Entonces, para usar el criterio de la integral tenía que verificar estas dos condiciones, lo de que la función fuera positiva y decreciente. Entonces, lo que queda para saber si esta serie converge o no es calcular la integral. De esta parte, ¿alguna duda que tengan? ¿Todo bien, profe? Entonces, vamos a intentar calcular la integral. Entonces, esta integral, bueno, por ahora la p es un número real positivo. Entonces, el caso especial para esta integral, pues es si p es igual a 1. Porque esto sería la integral de 1 sobre x. Entonces, el límite cuando b tiende a infinito de logaritmo. Sería logaritmo de b menos logaritmo de 1, pero ese vale 0. Entonces, esto es infinito. Entonces, quiere decir que, ay, ya nos fuimos a otro lado. Esto tampoco es. Que si p es igual a 1, la integral diverge. Esto pudimos haberlo omitido porque pues ya sabemos que la serie de 1 entre n diverge y entonces por esta equivalencia pues la integral también tiene que diverger. Pero bueno, vamos a ver los otros casos. Si p es distinto de 1, entonces tendríamos que la integral, nuevamente el límite, cuando b tiende a infinito, lo voy a poner de x a la menos p. Y esto se convierte en el límite cuando b tiende a infinito de x a la menos p más 1 entre menos p más 1, evaluado en 1 y en b. Entonces, bueno, aquí vamos a ponerle uno entre 1 menos p por la x la voy a poner en el denominador. Entonces cambiarían los signos. Bueno, primero vamos a dejarlo así.
Entonces esto te queda como 1 entre 1 menos P. Y ya cuando evalúas es 1 sobre B a la P menos 1. Menos 1 sobre 1. Entonces aquí esta parte es constante, el menos 1 también. El término que depende de B es este de aquí. Entonces, ¿en qué casos esto de aquí sí converge? O sea, dependiendo de cuánto valga P. ¿Alguien me podría decir? Cuando es mayor que 1, para que sea cero esa parte. Ajá, si P es mayor que 1, bueno, vamos a poner aquí los casos. Si P es mayor que 1, entonces P menos 1 va a ser positivo. Y límite cuando B tiende a infinito. Pues esto lo podemos ver con lo de la exponencial, para que sea más claro para todos. Entonces queremos ver qué pasa con este límite de aquí. O sea, 1 entre B a la P menos 1, pues es igual a B a la 1 menos P, que lo puedes poner en términos del exponencial. Entonces es E a la 1 menos P por logaritmo de B, ¿no? Así es como nos quedaría esto de aquí. Como B tiende a infinito, pues podemos considerar B solamente positivo, de hecho mayor o igual a 1. No hay problema con este logaritmo. Entonces, cuando yo tomo el límite, cuando B tiende a infinito, este logaritmo siempre pues va a tender a infinito. Entonces, lo que me interesa es qué pase con el 1 menos P. Si P es mayor que 1, me quedaría que 1 menos P es negativo. Y entonces, como el límite cuando B tiende a infinito del logaritmo, este es infinito, al multiplicar por una constante negativa, el límite ahora va a ser menos infinito. Yo creo que esto lo ponemos mejor en el renglón de abajo. Entonces, el límite del exponente va a ser ahora menos infinito. Y si el exponente tiende a menos infinito, pues la exponencial completa hacia dónde tiende. ¿Cuál es este límite? Uy, eso del exponencial quedó en el olvido. Vivo infinito, ¿no?
Sí, quedó en el olvido. No, no, esto es cultura general en matemáticas. No se nos puede olvidar algo tan sencillo como lo de la función exponencial. O sea, la función exponencial, cuando x tiende a infinito, pues tiende a infinito. Cuando x tiende a menos infinito, la exponencial tiende a cero. Entonces, si ya tienes que el límite de todo el exponente es menos infinito, pues esto va a tender a cero. Entonces, ese es el caso cuando la p es mayor que 1. Como el exponente va a tender a menos infinito, porque 1 menos p es negativo, entonces todo el límite va a ser cero. ¿Y cuál es la conclusión aquí? Bueno, este límite que estamos calculando es el de 1 entre b a la p menos 1. Entonces, esto valdría cero. Y ya en la integral, pues me queda que la integral impropia, que era este límite, pues como el primer sumando vale cero, me quedaría nada más el menos 1 por la fracción de afuera. O sea, esto es 1 entre p menos 1, ¿no? Entonces, la integral impropia va a converger siempre y cuando el número p sea mayor que 1. Bueno, dicen que si no falta un signo menos para que sea menos infinito, no sé en qué parte. O sea, aquí es el límite cuando b tiende a infinito, pero lo que acabamos de decir es que si b tiende a infinito, todo este exponente es el que tiende a menos infinito. Y por eso es que el exponencial tiende a cero. Pero aquí sí es infinito positivo. Entonces, esta integral va a converger siempre que p sea mayor que 1 y converge a 1 entre p menos 1. Y el otro caso, pues sería muy análogo. Vamos a ponerlo por acá. O sea, nos falta ver qué pasa si p está entre 0 y 1. Esperen, déjenme mover esto que aparece una y otra vez. Ahí está. Entonces, estoy con p positiva. Si p está entre 0 y 1, pues aquí me interesa ver qué signo tiene el 1 menos p. 1 menos p sería positivo. Entonces, nuevamente analizo qué pasa con este exponente. Logaritmo de b, cuando b tiende a infinito, pues tiende a infinito también. Si multiplicas por una constante positiva, la función, esto sigue tendiendo a infinito.
Y entonces en este caso, como el exponente tiende a infinito, pues la exponencial también. Pero pues esta función es lo que habíamos observado, que es la fracción 1 entre b a la p menos 1. Y entonces, como esta fracción ahora tiende a infinito, y nada más tenías la constante menos 1 y otra constante multiplicando, pues la conclusión es que en este caso la integral diverge, porque este límite no existe, es infinito. Bueno, más bien, así como 1 menos p es positivo, pues sí te va a quedar infinito en todo esto. Entonces esta diverge si p está entre 0 y 1. Aunque como ya habíamos dicho que también diverge cuando p es 1, porque te quedaba el logaritmo, lo puedes poner así. Entonces la conclusión son estos dos casos. Bueno, voy a dejarle aquí con menor. Tienes que esta integral diverge si p está entre 0 y 1, incluyendo al 1, y es igual a 1 entre p menos 1, o sea, converge, si p es mayor que 1. Y ya el criterio de la integral, pues te diría lo mismo para la serie. Lo que no te dice, pues, es a cuánto converge, ¿no? Entonces aquí tendríamos igual los dos casos. Esto diverge si consideras p un exponente entre 0 y 1. Y converge siempre que p sea mayor que 1. Y bueno, algo importante que hicimos aquí también es bueno recordar. Estábamos con esta fracción y el límite en infinito. Entonces, dependiendo de, bueno, lo puedes ver así como x a la 1 menos p. Si el exponente 1 menos p es menor que 0, llegamos a que este límite vale 0. Y si es mayor que 0, lo que obtuvimos es que esto tiende a infinito. O sea, si le pones, no sé, x al alfa, entonces dijimos es 0 siempre que 1 menos p sea negativo, o sea que el exponente sea menor que 0, y es infinito si el exponente es positivo.
Si el exponente es 0, pues te queda la constante 1. ¿Alguna pregunta de esta parte? De lo anterior, de algo. Bueno, entonces el criterio de la integral pues ya me sirve para saber cuándo convergen este tipo de series, que son importantes, recíprocos de alguna potencia de los naturales. Entonces ahora sí por fin va a aparecer lo que estaba escrito aquí abajo. O sea, lo primero es que estos criterios que hemos escrito últimamente, todos están enunciados para series con términos no negativos, mayores o iguales a 0. Algunos pues tienen la condición de que sea mayor que 0 cuando haces una división, como el criterio del cociente. Pero pues también existen series con términos no positivos, o sea, todos menores o iguales a 0, o series pues con términos tanto positivos como negativos. Bueno, preguntan que cómo podemos identificar cuando es conveniente usar el criterio de la integral. Pues primer paso, te le quedas viendo fijamente a la serie. Segundo paso, pues estas, bueno, las n's que aparezcan en la serie las conviertes en x. Y ya por último, pues si puedes calcular esta integral, bueno, verificar si converge o diverge, pues ahí te sirve. O sea, siempre es nada más cambias la n por x, siempre y cuando la función esté definida desde 1 hasta infinito y sea positiva y decreciente. Entonces, si esta integral la puedes calcular, o al menos decir si converge o diverge, pues ahí es útil el criterio de la integral. Entonces, siempre que tengas una función pues, que sea integrable, cuya integral pues la puedas calcular, es sencillo utilizar el criterio de la integral porque pues nada más tomas la primitiva y ves qué pasa con el límite. Aunque hay otras series donde pues podrías hasta calcularlas directamente, a ver si da tiempo hoy de ver. Si no, pues ya sería para otra clase. Entonces siempre lo primero es cambiar la n por x y ver qué pasa con esta integral. Yo lo pensaría como uno de los métodos que utilizar en el último de los casos, porque pues muchas veces si lo puedes hacer con cociente, que nada más es hacer una división, o comparando directamente con otra serie que ya sabes que converge o diverge, pues te ahorras el cálculo de integrales. Entonces, con respecto a esto, si yo tengo una serie con términos no positivos, es decir, que todos sean menores o iguales a 0, pues puedo pensar a mi serie de AN usando esta igualdad. Entonces, estos términos menos AN ya serían mayores o iguales a 0 y puedo utilizar los criterios anteriores. O sea, como que el signo pues no debería de afectar mucho. O sea, por ejemplo,
Si yo tengo la serie de menos a en, bueno, menos 1 entre n, perdón. ¿Esta serie converge o diverge? ¿Qué dice la intuición? Ah, pues tiene que diverger porque la de 1 entre n ya sabíamos que diverge a infinito y entonces esta como que también tendría que pasar lo mismo pero con menos infinito. Entonces aquí puedo decir que si esta serie converge, entonces al multiplicar por menos 1, o sea, por cualquier constante, esta serie también tendría que converger. Y eso significaría pues que la serie armónica converge. Es una contradicción. Entonces la conclusión pues es que la serie de términos negativos también diverge. Entonces cualquier serie que yo tenga de términos negativos donde sepa que al cambiarle de signo ya diverge, pues con el menos también tiene que diverger. Y si tengo, por ejemplo, los negativos de una serie que sí converge, por ejemplo, esta de aquí, cuando le poníamos factoriales, pues igual directamente yo sé que como los términos positivos forman una serie convergente, pues el teorema que tenemos de que al multiplicar por una constante, que esa no tiene que ser positiva, la serie sigue convergiendo, pues ya la conclusión es que esto converge, ¿no? Entonces, si tienes solamente serie de términos negativos, pues basta con que sepas qué pasa con la serie de términos positivos y ya, por este teorema de la constante. Entonces aquí pues no es necesario que tengamos criterios para series de términos negativos, aunque se podrían enunciar. Nada más te fijas en la serie de positivos y ya con eso. Entonces de aquí vamos a pasarnos a algo que está más abajo. Esto de aquí. Me profe, una pregunta antes de que Sí. siga con eso. En la parte de azul, no sé si puede regresar ahí, la parte que había escrito con azul. El primer ejemplo que había puesto pone si la suma de n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 sobre n converge, pero abajo dice lo mismo, pero dice diverge. Ajá, o sea, aquí si tú, esto como dice sí, es un condicional, o sea, si ocurriera que esto converge, a lo que llegas es a que la serie de 1 entre n también converge, eso es una contradicción. La contradicción viene de suponer que esto converge. Entonces, la conclusión, bueno, ahí el por lo tanto tal vez no se ve mucho, pero la conclusión pues es que esta serie diverge. O sea, aquí también le podríamos poner, supongamos que, Ah, ya, ya. Perdón, profe. Gracias. está bien.
Sí, entonces estos dos ejemplos pues ya ilustran lo que sucedería con cualquier serie, de que si la de positivos diverge, pues puedes hacer esto mismo, llegar a una contradicción. Entonces la de negativos también tiene que diverger. Y si la de positivos converge, pues en automático la de negativos también converge por el teorema que teníamos de multiplicar por una constante. Vamos a regresar acá. Ya. Bueno, aquí me dice demostrar que las siguientes series convergen y calcular su suma. Bueno, estos ejercicios pues son muy rápidos y no hay que aplicar criterios porque como me piden calcular la suma, pues directamente lo puedo intentar hacer. O sea, esto de 1 entre 2 a la n, pues es lo mismo que escribirlo así. Es una serie geométrica. Con lo que llamamos R igual a un medio. Entonces, para las series geométricas, si empezaban en 0, lo voy a poner aquí como recordatorio. La suma es igual a 1 entre 1 menos R. Si la suma empezaba en 1, esto me quedaba como R entre 1 menos R, siempre que el valor absoluto de R sea menor que 1. Entonces aquí pues únicamente ya aplico la fórmula que habíamos calculado antes, demostrado. Que esto pues te queda como 1, ese es el valor de la suma de estos términos. Y bueno, este es el ejemplo como clásico que tampoco se nos tiene que olvidar, o sea que esta serie geométrica, o sea, cuando tienes razón un medio, pues converge a 1. Que ahí es lo de, vas sumando primero un medio, luego le sumas un cuarto, que es la mitad de esto. Entonces por aquí llegarías a 3 cuartos y luego le sumas un octavo, que es la mitad. Y así va sumando pues, la mitad del anterior. Y ya esta serie completa, o sea, cuando tomas el límite de estas sumas, pues llegas al 1. Ahora, la siguiente no es una serie geométrica, pero sí puedo calcular el valor de su suma. Dice 1 entre n cuadrada más n. Entonces aquí lo primero que puedo notar es que esta fracción, pues yo la puedo separar, bueno, la puedo factorizar el denominador como n por n más 1. Y aquí, bueno, la idea es poner esto como diferencia de dos términos, ¿no? En este caso, bueno, esto se convierte en 1 entre n menos 1 entre n más 1. Si hago esta operación, pues me va a quedar n más 1 menos n arriba, que es el 1, y abajo sería el producto.
si yo no puedo identificar a simple vista esto, pues siempre puedo recurrir al método de fracciones parciales, aunque no sean integrales. Mientras el denominador esté factorizado, pues esto lo pones como a entre n más b entre n más 1 y aplicas el método de fracciones parciales para encontrar cuánto valen a y b. Entonces, si yo lo hiciera así, pondría n por n más 1 arriba me quedaría esto así. Y entonces ya si igualo los numeradores, así como le hacíamos con las fracciones parciales, pues aquí aunque n no pueda valer 0, puedo hacer la sustitución. Si n lo sustituyo como 0, me va a quedar que 1 es igual a por 1 más 0. O sea, a. Y si n es menos 1, para que se cancele este término, pues me va a quedar que 1 es igual a por 0 más b por menos 1. Entonces b sería menos 1. Y esos son pues los coeficientes que tengo aquí arriba. A es 1 y b es menos 1. Entonces, si yo noto esto, yo aquí voy a borrar la fracción intermedia. O sea, lo puedo notar desde el principio o calcular los coeficientes con lo de fracciones parciales. Entonces, a partir de aquí tendría que suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n cuadrada más n. Pues lo puedo poner como límite cuando m tiende a infinito, o la letra que tú quieras. Suma desde n igual a 1 hasta m. O si lo poníamos como antes, aquí abajo le poníamos k y arriba n. Da igual las letras que quieras ocupar. Entonces, esto nada más es la definición así del límite, en caso de que exista. Pero en esta suma, ya tengo 1 entre k, le pondría, menos 1 entre k más 1. Y entonces cuando estoy restando términos así con índice consecutivo, pues me puedo dar cuenta de que esto es una suma telescópica. Sí, porque cuando k es igual a 1, pues tendrías 1 entre 1 menos 1 entre 2. Luego cuando k es igual a 2, aparece el 1 entre 2 menos 1 tercio. Y así continuarías hasta 1 entre n menos 1 entre n más 1. Entonces, esta suma se convierte solamente en el 1 del inicio menos el último término. Aquí todavía no he calculado el límite, ya finalmente, límite cuando n tiende a infinito de esto, pues es 1. Entonces, esta serie directamente puedo calcular su valor sin utilizar criterios para ver si converge, porque estoy calculando el límite pues, por definición, viendo a cuánto equivale la suma parcial y ya después calculando el límite.
¿Alguna pregunta de este segundo ejemplo? ¿Todo bien, profe? Ya no hay criterios para cuando los términos alternan entre positivos y negativos. Sí, eso, o sea, de las series con términos tanto positivos como negativos, es algo que vamos a empezar a ver mañana. Gracias.